Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy celebramos a uno de los varones apostólicos, San Marcos, el titular también del Evangelio que hemos proclamado según su mismo nombre. Y en el fondo se cumple esta expresión del Evangelio pronunciada en el marco de la ascensión de Jesús. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra. La predicación de la fe que nos hace cuerpo de Cristo, que nos hace iglesia. La iglesia está fundamentada sobre los apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Y una de las prerrogativas también importantes es en la liturgia los evangelistas. Por eso en el medio de la Pascua también lo celebramos como fiesta. Por eso hemos rezado el Gloria. Para hacer solemnidad también tendríamos que rezar el credo. Y esta fiesta de los apóstoles, de los evangelistas, tienen que ver por su relación con la palabra y con el ejemplo. El apóstol es aquel enviado, el evangelista es el que sintetiza la predicación viva de Jesús, que primero estuvo oralmente y luego se pasó por escrito. Y San Marcos, nosotros tenemos noticia porque venimos leyendo los Hechos de los Apóstoles. Es San Marcos, primo de Bernabé. Va en la primera misión de Pablo. Vieron que a los colosenses les dice Pablo que tenemos que soportarnos los unos a los otros, no como soportarnos en sentido psicológico, sino soportarnos como piedras. Una piedra soporta otra piedra. Y también lo psicológico y lo vital y nuestra personalidad van dentro de ese soportarse. Y nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles que una persecución después de la muerte de Esteban produce la primera propagación del Evangelio a Samaria, a Judea, a Antioquía, lo que hoy es Turquía, a Siria. Todo eso lo produce la persecución de Jerusalén. Entonces de cosas malas salen cosas buenas. Nosotros esperamos que todo sea bondad, que todo sea pif, pajaritos y florcitas, pero no es todo pif. Y de las persecuciones sale la primera misión cristiana. Lo recuerda varias veces Lucas. Y esto sucedió después de la persecución que se desató luego de la muerte de Esteban. Y cuando ayer veíamos la primera misión que surge de esta primitiva comunidad, que era la primera fuerte después de Jerusalén, que surgen de la misión de la iglesia, Bernabé y Pablo van un poco a ser de supervisores de esa comunidad, que termina siendo una comunidad grande. Siria, la tercera ciudad en el Imperio Romano, tenía una gran comunidad que se transforma en una comunidad misionera. Y ayer, hoy lo interrumpimos por la fiesta de San Marcos, ayer veíamos en los Hechos el primer viaje con la estación en Salamina, en Chipre, de Bernabé y de Pablo, que van a predicar, el primer viaje misionero del año 64 al 68, del cual se baja Juan Marcos, que después Pablo no se lo va a perdonar esto, no lo va a querer llevar más a otro viaje. Sí que lo perdona porque vemos en una carta cuando le escribe a Timoteo, si se acuerdan, le dice: tráete a Juan Marcos que te será de mucha utilidad. Pero en esta parte de su ministerio tiene un enfrentamiento con Bernabé, porque Pablo tenía un temperamento bastante duro, y también, fíjense cómo este temperamento duro, que uno dice, me trató mal, me dijo, no sé qué posibilita?
que Juan Marcos vaya por su lado, y hoy lo estamos celebrando como mártir. Evangelizó Alejandría, el norte de Egipto. Ayer decía en la misa a la mañana, porque a la tarde no pude celebrar aquí en la parroquia, que pensemos en Siria, no en esta comunidad tan grande de Antioquía, donde por primera vez se le dio a los discípulos de Jesús el nombre de cristiano, que hoy en Siria prácticamente no hay cristianos, en esta Siria que está actualmente en lo que es Turquía. Y ahora pensemos en Alejandría, también lo mismo, es una ruina aparte, desde el punto de vista del esplendor que tenía en el siglo I con la evangelización de Marcos. Él fue el fundador de la escuelita de catequesis, la gran escuela que salieron tantos biblistas de la primera generación en Alejandría, y él muere mártir allí. Lo arrastran por la ciudad el 24 de abril entre el 68 y el 72, el año por precisar, pero se sabe que fue un domingo y que él murió un lunes de Pascua, un lunes de una de las semanas de Pascua, el 25 de abril del año o 68, 70 o 71 o 72 de nuestra era cristiana. Y fue a predicar allí precisamente por este malentendido. ¿Qué salen de nuestros malos entendidos en nuestra comunidad o en nuestra vida? ¿Qué sé yo, en el trabajo, con un vecino? ¿Qué salen de nuestros malos entendidos? Cuando uno está abierto a Dios salen cosas buenas. Cuando uno está replegado sobre sí mismo no siempre salen cosas buenas. Por eso tenemos que aprender, y por eso en la liturgia, pensando en la comunidad, porque ustedes piensen que la misa está en relación a la reunión de los fieles. Por eso ponen esta lectura de Pedro. ¿Por qué de Pedro? Porque Marcos fue una especie de secretario de Pedro. La historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, que es del siglo II, dice que se informó cuidadosamente Marcos con Pedro, y el Evangelio de Marcos precisamente es una transcripción de los recuerdos de Pedro. Y por eso la lectura de hoy, la liturgia pone la carta del apóstol Pedro precisamente, del cual fue secretario y amanuense Marcos, y pone estas reflexiones breves de Pedro. Dice: que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su gracia a los gentiles. Humille a los humildes, gentiles en el sentido, estoy usando otra traducción, de la gentileza, ¿no? Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén despiertos, alertas, porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanse fuertes en la fe. Dice: diablo tan cual leo rugens querens quen devoret. El león rugiente, el diablo como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistite fortes in fidei. Resístanle fuertes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que los ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que haya padecido un poco, restablecerá y confirmará, los hará fuertes e inconmovibles. El cristiano tiene que ir siempre superando todas las adversidades en la vida, pero en el Señor. Descarguen todo en el Señor. Vamos a pedir esto con fe para nosotros, para la comunidad que formamos y también para el mundo, que sepa no malgastar también las ocasiones. Estoy leyendo un librito de Lewis, releyendo porque lo leí hace tiempo, sobre el problema del dolor, ¿no? Primero trata sobre todo el problema del dolor en el humano a través de Cristo, y después también el dolor. Ahora estoy repasando el capítulo 9, que es el dolor de las bestias, de los animales. Por supuesto que en sentido analógico, porque los animales no son personas, pero qué sentido también tiene el sufrimiento, entre comillas, de los animales. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento en nuestra vida? Porque el misterio pascual está hecho de eso, está hecho de la pasión, de la cruz, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión y de la venida del Espíritu Santo. Todo eso, en el breve credo cristiano se dice que Cristo murió, padeció, fue crucificado, muerto, sepultado y ascendió, resucitó de entre los muertos. En el primitivo credo que viene en las cartas paulinas, ese es el contenido de la fe.
¿Tiene el sufrimiento, la cruz, sentido para mí o no lo tiene? Vamos a pedir esto también al Señor para renovar también nuestra capacidad de sobreponernos a las pruebas, a las vicisitudes, a las enfermedades, a las contradicciones, que a veces es el sufrimiento de los justos. No todos somos justos, pero de los justos también sufren. Es el sufrimiento que dice San Pablo, persecución de este, azote de acá, naufragio de allá, y dice, y persecución de los falsos hermanos, que uno tiende a pensar que son los otros, pero a veces los falsos hermanos somos nosotros cuando no nos relacionamos yo con el otro a través de la cruz de Cristo, no a través de lo que deseo, siento o espero, porque lo que yo deseo no lo puedo poner en la mesa. Cualquiera de ustedes viene y me dice, yo siento un gozo tremendo, acá siento un gozo tremendo, ¿y qué les voy a decir? Que no. Y lo sentí, ¿qué va a hacer? Si lo sentí, lo sentí. Pero tenemos que poner obras y verdades sobre la mesa de nuestra vida. Bien, el chiflido me está diciendo que estoy siendo largo. Vamos a encomendar también a los hermanos que están siguiendo este Evangelio y esta homilía por Facebook de nuestra comunidad parroquial. Los encomendamos a todos en la oración, nos encomendamos mutuamente en estas misas, pidiendo por las intenciones que hemos anunciado antes, pidiendo también por todos los adoradores que hoy han pasado delante del Señor a entregar su vida. Pedimos por los enfermos, también por Lucía, quien el otro día ungimos con el aceite de los enfermos, y le pedimos al Señor también todas aquellas cosas que tal vez no queremos, no sabemos o no podemos expresar, para que Él nos las devuelva con una abundante bendición. Que así sea.